Jóvenes, muy buenas tardes. Para darle continuidad al delito de aborto y tratar de ir aclarando de manera en este monólogo que se hace en estos videos, algunas dudas que creo que ya les surgieron a ustedes con relación al delito de aborto. Ya decíamos que se trataba de interrumpir el estado de la preñez de la mujer y que esa interrupción trae como consecuencia la muerte. Pero esa interrupción, el Código Penal señala que tiene que ser por medio de un medio comisivo, es decir, de una forma específica. Y esa forma específica es por medio de un legrado, porque la práctica del aborto, cuando dice el Código Penal práctica del aborto, se refiere a eso, a la expulsión del feto del seno materno. Y trae ese medio comisivo específico y trae también consigo sujetos activos ya determinados, que eso solo lo puede hacer un médico, una comadrona, una enfermera o alguien que ayude en la práctica de ese aborto, ¿no? Y hablamos de la laguna que existe, de esa laguna legal que hay, porque al legislador se le olvidó, al legislador chiapaneco se le olvidó poner en un artículo a quien lo pudiera provocar, ¿no? Y si no aparece la persona que lo pudiera provocar, entonces tenemos un problema bastante difícil para poder sancionar a esa persona. ¿Por qué? Porque no olvidemos que existe un principio jurídico que dice nullum poena, nullum crimen sine ley. No hay pena si no hay ley. No hay un delito si no hay ley. Y este principio jurídico, que es un principio en el derecho penal, que para que alguien pueda ser sancionado tiene que existir ese delito en nuestras leyes. Ese principio también se encuentra en nuestra constitución política, en el artículo 14 constitucional, en su párrafo tercero, dice que nadie puede ser juzgado por simple analogía o por mayoría de razón, si no es por alguna ley que esté debidamente determinada, ¿no? Vuelvo a repetir, los vuelvo a invitar, no me escuchen nada más, busquen el fundamento de lo que les estoy diciendo. Lo que les acabo de decir está en el artículo 14 constitucional, párrafo tercero. En los juicios del orden criminal, nadie puede ser juzgado por simple analogía, por mayoría de razón, si no se encuentra en una ley determinada, establecida a un caso concreto. Entonces, tenemos pues que en ese delito de aborto existe esa laguna para las personas que pudieran provocarlo. Ahora, pero hoy voy a hablar, porque ya hablamos del delito de aborto, la sanción que se recibe, y quiénes lo pueden cometer. Ahora vamos a hablar de dos circunstancias que hay que analizar en este delito de aborto. Las causas de justificación. ¿Qué pasa con el médico que le va a sacar un chamaco de 4 o 5 meses ya a una muchacha porque fue golpeada y llegó con un aborto en evolución? Bueno, ok, para los de criminología, porque de hecho estoy seguro que ya estamos un poquito más empapados en esto. Las causas de justificación se dan cuando alguien comete un delito, lo voy a explicar así, alguien comete un delito, pero ese delito se le justifica. Ah, caray, se le justifica, sí. Las causas de justificación hacen que esa conducta ilegal o antijurídica se vuelva legal. ¿Cuáles son las causas de justificación? La legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber y cuando el sujeto pasivo otorga su consentimiento. En aquellos casos que la ley permite que se dé el consentimiento. No así en aquellos casos que aunque se dé el consentimiento no lo debo de hacer porque
es un delito. Ejemplo, le dice, Toño, máteme, me dejó mi novia, ya no quiero vivir, me engañó, máteme. Ah, pues me está dando su consentimiento, pum, lo voy a matar. No, ahí es un delito. Es en determinados casos nada más, en los que la ley lo permite. Por ejemplo, en el robo, dice, al que se apodere de una cosa mueble sin el consentimiento del que debe darlo. Pero si vino él y él me dijo, Lee, llévese mi carro, y yo me llevé su carro, pues no hay robo, ¿verdad? Porque él me está otorgando su consentimiento. Pero no voy a ahondar más en las causas de justificación porque es un tema que ya debe de estar superado. Es nada más para aclarar a criminología en caso que tengan un poco de dudas. Para el doctor, que esto es para explicarles a criminología y a derecho, a ambos, que para el doctor que practica un aborto, porque una muchachita llegó con un aborto en evolución, porque le dieron una pastilla, porque la golpearon, porque el de la combi la tiró, porque se cayó de la bicicleta, por lo que ustedes quieran, el doctor tiene que sacarle ese chamaco que trae ahí, porque si no se va a morir ella. Entonces, para él hay una causa de justificación que se llama el estado de necesidad. ¿En qué consiste ese estado de necesidad? El estado de necesidad se da cuando yo cometo un delito, pero con ese delito salvo un bien jurídico tutelado por la ley de mayor jerarquía que el que estoy dañando. Viene la muchacha sangrando, el doctor dice, pásele, tenemos que hacerle un legrado porque trae un aborto en evolución. Y entonces eso hace que le hagan el legrado y él cometió un delito que está sancionado en el Código Penal y que dice que es de 1 a 3 años de prisión, porque ella va a tener que dar su consentimiento, que sí, que se lo saquen porque no se va a morir. Y entonces él actuó bajo una causa de justificación. Y esa causa de justificación hace que su conducta, que era antijurídica o ilícita, se vuelva jurídica, porque además le salvó la vida. Y es más, si llega con el sangrando, con el aborto en evolución, y el doctor que está en guardia no lo hace, por omisión podría cometer el delito de homicidio. ¿Sale? Pero no nos vamos a enredar más. Nada más para aclarar. Por eso la ley es bastante compleja de analizar, porque si habláramos nada más de que mira, ya le hizo el legrado y ya cometió aborto, no, hay que revisar, ok, habrá una causa de justificación. En este caso hay estado de necesidad. ¿En qué consiste? Cuando cometes un delito, pero con ese delito salvas un bien jurídico de mayor jerarquía que el que estás, de mayor o de igual jerarquía que el que estás dañando. Volviendo para que me entiendan un poco más, mira, lo mató. Sí, lo mató, pero a lo mejor fue en legítima defensa, ¿no? Y por eso la ley es un poco compleja. Ahí hay otra causa de justificación. Sí lo mató, pero lo mató en legítima defensa. Bueno, entonces eso hace, volviendo al tema del video anterior, que el delito de aborto se vuelva más amplia la laguna que existe. Ya no hay una laguna, ya es un mar. Oye, el aborto está prohibido, tómate esta pastilla. Cuando te sientas mal vas para el seguro social y entonces ya te hicieron tu legrado. Ni sanción para el doctor, ni sanción para el que te la dio. ¿Sale? El doctor porque hay una causa de justificación y el que te la dio porque no está tipificado en la ley como un delito en Chiapas provocarle el aborto a alguien. Y entonces dice aquel principio romano, nullum poena, nullum crimen sine ley. No hay pena si no hay ley. No hay crimen si no hay ley.
Bueno, continuando, ¿y qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con la madre que no se le provocó el aborto, que simplemente no lo quiso tener y buscó una clínica donde le realizan ese aborto? ¿Qué pasa con ella? Para ella, en Chiapas, y hablo de Chiapas porque es el código que estoy utilizando, que estamos utilizando, porque desconozco y les mentiría si en otros estados sea así, que no lo dudo, pero me refiero al estado de Chiapas. Para ella, no, fíjense que no tiene ninguna sanción. El Código Penal lo único que hace con la madre es enviarla a que reciba terapias psicológicas. Si una madre va y permite que le realicen un aborto porque no quiere tener al menor, ella, su única sanción sería que le realicen terapias psicológicas. Y a eso, dentro de la teoría del delito, se le conoce como excusa absolutoria. Es decir, ¿qué es una excusa absolutoria? Es aquellos casos en los que el propio Código Penal te señala que aunque tú hayas realizado todos los actos para cometer un delito, no vas a tener una sanción. Y entonces a eso se le conoce como excusa absolutoria. La madre, en el caso del aborto, solo la mandarán a terapias psicológicas. Esto, para los que nos están escuchando, en el caso de los chicos de criminología, pueden checarlo en su artículo 183 y ese artículo remite al artículo 70 del Código Penal. Ahí viene lo que yo les estoy pidiendo, y realmente, jóvenes, de favor se los pido que no únicamente me escuchen, sino que además vayan y lo chequen en su Código Penal y lo establezcan ahí. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener una evaluación, desde luego vamos a tener un examen, un pequeño examen en línea, en el que les voy a abrir 40 minutos, 50 minutos la plataforma, les voy a dejar unas preguntas y me las van a tener que contestar. Y si ustedes están haciendo este ejercicio de estos videos tan cortos que les estoy dejando, que nada más de ir, checar, subrayar, no van a tener ningún problema. Pero aquel, y lo voy a decir así, ahora estamos en línea, pero se los voy a decir, aquel que nada más vea los videos, o peor tantito, que ni siquiera los vea, y el día del examen va a andar con dificultades para su examen. ¿Sale? Entonces, esa es la excusa absolutoria que encontramos en el delito de aborto para la mamá. Y para los médicos, enfermeras, comadronas y todo el que intervenga en la práctica de un aborto, aparte de que encontramos una causa de justificación, también se encuentra una excusa absolutoria. También el artículo 181 señala que el aborto no es punible, es decir, que no se va a sancionar cuando este sea cometido o se lleve a cabo por causas de una violación, por causas de que la vida de la madre se encuentre en peligro, o por causas que se dieran cuenta que existe alguna malformación genética en el producto de la concepción. Bajo esas circunstancias, previos estudios, se puede realizar se puede realizar la práctica del aborto sin que haya ninguna sanción para los que intervengan. ¿Por qué? Si el producto de la concepción, vuelvo a repetir, es producto de una violación, si después de que dos peritos lo determinen, se den cuenta que existe alguna malformación en el producto, y cuando por alguna situación patológica
esté en peligro la vida de la madre, van a poderse realizar ese aborto y no va a haber ninguna sanción. Pero aquí no es por una causa de justificación, aquí es porque el propio Código Penal lo señala en su artículo 181 y dice que el aborto no será punible en esos casos. Les pido de favor, la misma recomendación, vayan y lean su Código Penal. Esto sería todo por hoy, y lo que sí les voy a pedir, pues les voy a dejar una actividad, tal vez el día viernes se la subo a plataforma para que el día lunes me la contesten. Les envío un saludo y que tengan excelente tarde.